El regreso de Elías, escrito por Adrián Evans. Sección 7. ¿Cómo responderemos? Capítulo 35. Mi experiencia personal. Se ha dicho que el proceso de aceptar la verdad pasa por 3 instancias. 1. La resistencia intensa. 2. La investigación cuidadosa. 3. Aceptarla como totalmente obvia. Esto es exactamente lo que me sucedió a mí con respecto a la verdad acerca de Dios y su Hijo. Fui primero expuesto a la idea de que la Trinidad era incorrecta en 1993. Se trató de una discusión con amigos que duró 7 horas, lo cual me dejó bastante turbado. Estos amigos fueron Blair y Caroline Andrew. Tristemente, Blair falleció el año pasado. Siempre estaré agradecido que me hizo la apelación acerca del tema de la verdadera condición del Hijo de Jesucristo. No podía comprender cómo mis amigos, que eran estudiantes sólidos de la Biblia, podían rechazar la enseñanza bíblica obvia de la Trinidad. Un alto nivel de emoción impulsaba mis reacciones. Me sentía preocupado por mis amigos. Ellos estaban cayendo en herejía y me sentía desesperado por salvarlos. También me di cuenta que al aceptar tales creencias me costaría muy caro. Mi alto nivel de emoción me hizo tergiversar las cosas que decían como prueba de que estaban equivocados. Este es un poderoso mecanismo de autodefensa que se utiliza cuando el centro de tu fe está siendo cuestionado. He compartido la verdad acerca del sábado con muchas personas y a menudo he oído que la gente tergiversa mis palabras e intenta destruir mi credibilidad en su mente. Entonces, cuando escuché por primera vez acerca de la enseñanza del único Hijo engendrado en 1993, logré tergiversar lo que estaban diciendo, o logré a propósito malentender lo que decían, para mantener mi posición. Llevé a la discusión del tema a la persona. Vi que su mentalidad estaba desbalanceada. Me afianzaba con mis demás amigos trinitarios y nos reíamos juntos de las ideas locas y la mente desbalanceada de mi amigo que creía en una deidad basada en los pioneros. En los siguientes 7 años, el Señor obró en mi actitud. Finalmente me di cuenta que aunque no estuviera de acuerdo con mis amigos Blair y Caroline, que niegaban la Trinidad, no era cristiano de mi parte el burlarme de ellos y despreciar sus ideas, especialmente cuando yo no había investigado el tema por mí mismo. Me acerqué a Blair y Caroline y les pedí perdón por mi actitud y comencé a leer algunos materiales acerca del tema. Ahora había avanzado de la etapa de resistencia intensa a la de la investigación cuidadosa. Luego de leer muchos libros, pude ver que había por lo menos 2 lados en esta discusión. Vi mérito en la sencillez del Padre y su Hijo unigénito. En cierto momento recuerdo arrodillarme y decir: Señor, si esta es la verdad, entonces estoy dispuesto a aceptarla. Pero algo del material que leía aparecía en verdad despreciar la divinidad de Cristo, y estaban las citas del evangelismo y otros lugares que claramente hablan de 3 personas. No podía resolver el asunto. Los problemas que veía en la creencia de 2 de Dios, según la visión pionera, eran: 1. La cita donde decía vida original, no derivada, no prestada. 2.
La cita: nunca hubo un tiempo cuando él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. 3. El asunto de la igualdad del Hijo y conservar su divinidad. 4. El tema del otro consolador. 5. La experiencia de M.L. Andreasen. 6. La sugerencia de parte de los que creían en la deidad basada en los pioneros de que se habían alterado los escritos de Elena de White. 7. Que Jaime White, cerca del final de su vida, dijo que el entendimiento de la divinidad de Cristo que sostienen los evangélicos estaba tan cercano a su propia comprensión, que no veía sentido el debatir el tema. 8. Este punto me hizo creer que los que creían en la deidad basada en los pioneros estaban haciendo un gran problema del algo pequeño. 9. La falta de respeto que algunos creyentes basados en los pioneros mostraron hacia los líderes de la iglesia. Entregaban libros a espaldas del pastor y buscaban atraer nuevos creyentes. 10. Percibí que algunos de estos creyentes decían que no hay un Espíritu Santo. 11. La vinculación de la cuestión de la Omega con la Trinidad. Esto me pareció increíblemente alarmista y sensacionalista. 12. El énfasis de estos creyentes en la personalidad de Dios. Lo vi como un enfoque excesivo en la mecánica de la relación de la deidad. No podía ver cómo esto afectara el carácter de Dios. No tenía mucho sentido para mí. Los puntos que me pusieron a favor del punto de vista basado en los pioneros en cuanto al Padre y su amado Hijo fueron: 1. Juan 3:16 y Juan 5:26, y las verdaderas identidades del Padre e Hijo. Esto parecía hacer que las escrituras se leeran con mayor sencillez. 2. La posición de nuestros pioneros. 3. Las citas de Elena de White de Patriarcas y Profetas y El Espíritu de Profecía volumen 1, las cuales hablan de Cristo como el único ser que podía entrar en los concilios de Dios y que Lucifer seguía en honor a Cristo. 4. Proverbios 8, refiriéndose a la sabiduría, y 1 Corintios 1, 24 y 30, refiriéndose a Cristo como la sabiduría, y el apoyo de Elena de White diciendo que Proverbios 8 describe a Cristo en Patriarcas y Profetas, página 34. 5. El hecho de que Elena de White nunca usó la palabra Trinidad, ni escribió en contra de las creencias pioneras acerca de este asunto. 6. El mensaje de la justificación por la fe dado por Jones y Waggoner estaba basado claramente en el marco de la deidad según las enseñaban los pioneros. 7. Que Cristo podría haber vuelto justo luego de 1888, cuando la mayoría de la iglesia aún sostenía el punto de vista pionero de la deidad. 8. La doctrina de la Trinidad era la doctrina central de Roma. 9. Me preocupaba la sugerencia de que Dios estuviera jugando roles. El tema estaba dividido en mi mente y no podía resolverlo. Había aspectos del punto de vista pionera que eran atractivos, pero aún había demasiados obstáculos que no podía resolver. Durante los años siguientes, 7 años, me mantuve abierto al tema. Favorecía el punto de vista trinitario porque no encontraba otra forma de conservar la igualdad de Cristo con el Padre y salvaguardar la expiación divina. Pero me había vuelto simpatizante del pensamiento de la divinidad basada en los pioneros. Durante este tiempo noté que se estaba desglosando a algunos adventistas por este tema. Por un lado, podía ver que si la gente estaba intencionalmente causando alboroto, entregando material, expresando ideas anticonferencia, y si estaba constantemente frunciendo el ceño y declarando que la iglesia estaba en apostasía, que por su propio bien y el de la iglesia debía irse. Sin embargo, en casos donde la gente simplemente expresaba su convicción, buscaba respuestas y no era agresiva, sentí que desglosarla de esta manera se hacía que nuestras declaraciones 27 creencias fundamentales fuera un credo
y esto me ponía muy nervioso. A lo largo de los siguientes 7 años estoy convencido que el Señor abrió mi mente para que entendiera el tema de la igualdad. Este en verdad era el asunto clave. Los conceptos que se describen en los primeros 7 capítulos de este libro me vieron y comencé a comprender la importancia de la relación de hijo para lograr escapar de la mentalidad basada en los logros. Aparte de la increíble nueva sensación de libertad, de orgullo y el miedo que comencé a experimentar, también comencé a ver la Biblia y el espíritu de profecía a través de un lente completamente nueva. Mi tesoro y valor comenzaba a mudarse de mí mismo a mi Padre. Mi mente entonces se abrió a un modo de pensar más profundo, basado en relaciones. El capítulo 3, en referencia a la ley, es un ejemplo perfecto. Podía comenzar a ver cómo podía amar la ley con mi corazón y no solo con mi cabeza. Fue emocionante. Comencé a estudiar los roles del hombre y mujeres en la iglesia, debido a que algunos en el liderazgo habían estado animando a que se acepten a las mujeres como pastoras ordenadas. A medida que estudiaba, meditaba en la relación de Adán y Eva. Se dice que Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios. Siempre había entendido que esto significaba que cada individuo estaba hecho a imagen de Dios. Luego noté que Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios como unidad, no solo como individuo. Todo esto ha sido cubierto en el capítulo 31. Armado con los principios de la igualdad en base a las relaciones y del flujo de vida por medio de un canal, comencé a ver la relación directa entre la justificación por la fe, la estructura familiar, es decir, la humanidad, y la deidad. Pude ver que el hacer que Cristo sea autoexistente y separado del Padre hacía que se confundiera el flujo de la fuente de vida y que se alteraran los roles de hombres y mujeres según se reflejan en la imagen. Finalmente, comencé a darme cuenta que este ya no era un tema pequeño y que una correcta comprensión de la personalidad de Dios y su Hijo contiene luz preciosa que no podría ser comprendida dentro del contexto de una Trinidad coigual y coeterna. No fue hasta que yo adoptara plenamente la filiación y el completo conocimiento de mi valor a través del Padre que el Espíritu Santo comenzó a penetrar a niveles más profundos mi mentalidad basada en logros. La razón por la cual no había podido aceptar anteriormente al Padre e Hijo literales era porque mi pensamiento estaba estructurado de la siguiente forma. Luchando con la igualdad, basado en el desempeño. Premisa: el Hijo es igual con el Padre. Suposición subyacente: posición de divinidad se le atribuye únicamente a seres del poder inherente más elevado. Enseñanza o doctrina: doctrina de Dios. Estos eran mis estratos visibles. Mis estratos semivisibles eran opinión sobre la aspiración, que eran asuntos fundamentales, tensión entre literal y alta crítica. Me inclino más a una lectura simple o más simbólica y cultural. Y otro asunto fundamental era opinión de los padres de la iglesia. ¿Cuánta confianza tengo en el fundamento establecido por los pioneros? Asuntos emocionales, la posición de la iglesia. ¿Me aceptará la iglesia? Y también temor o aprobación de la familia y amigos. ¿Me aceptarán aún mi familia y amigos? Y los estratos invisibles, que eran los asuntos centrales, era del sistema de valor por el desempeño y logros. Modelo de fuente de vida: la vida es inherente. Estos eran la estructura de pensamiento. Mi pensamiento estaba sobre esta estructura.
No me había dado cuenta que aunque el Padre me aceptaba plenamente como hijo, mi experiencia cristiana todavía estaba controlada por mi deseo natural de servir a mi Padre como sirviente o como esclavo, como el hijo pródigo. Pensé que lo había aceptado, pero estas capas más profundas todavía me eran invisibles y me llevaban a hacer preguntas de Jesús basado en logros. Sin darme cuenta, le estaba pidiendo a Jesús que probara su divinidad por medio de su poder inherente y no por su relación con el Padre. En esencia, yo no estaba plenamente convertido. Todavía era cautivo de la mentira de ciertamente no morirás. Ahora he comenzado a comprender lo que Jesús quiso decir cuando declaró, en respuesta al reconocimiento que le hizo Pedro como el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Carne y sangre, la humanidad natural, no puede comprender la igualdad de Jesús con el Padre en base a la relación, porque la naturaleza humana está marcada con la mentira de ciertamente no morirás. Pero una vez que acepté las palabras de mi Padre, de que soy su Hijo amado, y comencé a vivir como si realmente lo creyera, fue mucho más posible que se me revelara al verdadero Cristo. Así que luchando con la igualdad basado en la relación. En la premisa, el Hijo es igual con el Padre. Posición subyacente. Posiciones de divinidad son únicamente atribuidas por el Padre mediante una herencia relacional. La doctrina o enseñanza, la doctrina de Dios. Estos eran los estratos visibles. Asuntos fundamentales, opinión sobre la inspiración. Tensión entre literal y alta crítica. ¿Me inclino más a la lectura simple o más simbólica y cultural? Opinión de los padres de la Iglesia. ¿Cuánta confianza tengo en el fundamento establecido por los pioneros? Asuntos emocionales, la posición de la Iglesia. ¿Me aceptará la Iglesia? Temor o aprobación de la familia y amigos. ¿Me aceptarán aún mi familia y amigos? Estos eran los estratos semivisibles. Y los estratos invisibles referentes a asuntos centrales sobre el sistema de valor era relacional. Modelo de fuente de vida, la vida fluye de Dios mediante su relación con nosotros. Seguro en el amor de mi Padre, puedo ver primero que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, engendrado por el Padre en la eternidad, y que Él ha recibido todo del Padre. Puedo entonces ver realmente que la misma persona de Cristo, su identidad, es el camino al Padre. Esta realidad me ha traído un gozo rebosante. Sé que esta es la verdad y que me ha librado. He hallado la perla del gran precio y venderé todo para poseerla. Satanás ha intentado ocultarme a Jesús como mi consolador, pero ahora mi Padre me ha revelado a su Hijo. He hallado vida eterna en conocer verdaderamente al Padre y al Hijo. Aceptar esta verdad también me ha hecho darme cuenta de que he pecado en contra de Dios y he quebrantado sus mandamientos. Adoré al Cristo de mis antepasados inmediatos, el cual se adecuaba a mi carne también. Dicté los términos para definir exactamente quién debía ser Cristo. No le permití revelarse como realmente es. Por esto, estoy avergonzado y arrepentido. También como pastor he presentado a la gente una visión incorrecta de Dios, una que no abrirá plenamente una comprensión de la justificación por la fe y que distorsionará las relaciones familiares e impacta negativamente al espíritu de profecía. A tales personas pido su perdón y oro para que Dios borre mi pecado por medio de la preciosa sangre de su Hijo. A todos mis amigos y familia de iglesia, sé que seguramente sueno completamente absurda, pero mi temor por aquellos pensamientos es sobrepasado por la verdad de hallar al verdadero Jesús sobre el camino a Damasco.
Algunos sentirán que en mi libro he atacado a la iglesia con respecto a la doctrina de la Trinidad. Amo a la iglesia adventista del séptimo día. Y como alguien que ha sido tan bendecido por esta iglesia, digo llanamente que mi deseo es resolver los muchos asuntos conflictivos que he visto y vivido dentro de este movimiento. No condeno a ningún hombre ni mujer por las mismas cosas de las cuales yo mismo he sido culpable. Ruego fervientemente que escudriñen su corazón y se permitan plenamente ser hijos para que el Padre pueda realmente revelarles a su Hijo. A los que creen, Él es precioso. Capítulo 36. Unas palabras para mis compañeros pastores y administradores. Estoy seguro de que ha experimentado como yo el escenario familiar de alguien que viene a usted después de haber predicado un sermón y le dice en términos inequívocos que lo que está enseñando es incorrecto. Cuando alguien se me acerca con un alto nivel de emoción como este, me resulta difícil no ponerme a la defensiva y sentir que estoy siendo atacado personalmente. Una vez que estoy en una posición defensiva, me resulta muy difícil escuchar realmente lo que dice la persona. Lo único que realmente escucho es que esta persona está en mi contra y está tratando de socavar mi posición como ministro. Esto sigue siendo una lucha a veces, pero cuanto más creo que soy un hijo de Dios, menos poderosa es mi antigua naturaleza basada en el desempeño y menos a la defensiva me estoy volviendo. Algunos de los sentimientos contenidos en este libro pueden verse como un ataque personal a la iglesia y socavando su credibilidad. Espero que no lo vean de esa manera, sino más bien como un llamado de un hermano que ama a su iglesia y quiere verla prosperar y sobresalir. Como dije claramente en mi capítulo anterior, no estoy condenando a nadie por creer en la Trinidad, ya que lo he hecho durante muchos años y lo he enseñado con pasión y convicción. Sería totalmente hipócrita de mi parte acusar a otros y totalmente antibíblico mostrar falta de respeto a los líderes que Dios ha designado en su iglesia. Mi ruego para ustedes, especialmente aquellos en posiciones administrativas, ya que nuestro Salvador les ha dado una posición que puede bendecir grandemente a nuestra iglesia, es que consideren con espíritu de oración el contenido de este libro y entreguen a la iglesia la bendición completa del conocimiento de Jesucristo. Deseo estimarles en amor debido a la naturaleza de su trabajo y confío en que llevarán esto al Señor y preguntarán: ¿son así estas cosas? Por favor, vea este libro como un hijo que se acerca a su padre y le dice: papá, creo que encontré algo increíble. En lugar de verlo como una persona obstinada que intenta demostrar que sabe más que nadie. Sé que ciertamente soy culpable de ser obstinado y demasiado confiado, y por lo tanto oro para que tenga paciencia conmigo y ore por mí si he mostrado estos rasgos en mi libro. Esta iglesia me ha nutrido y criado. Todo lo que tengo ha pasado por esta iglesia. Te ruego en el nombre de Jesús, por favor, considera estas cosas y libéranos la bendición que Dios te ha concedido para dar a la iglesia. Tengo plena confianza en el Señor, que su deseo es bendecir a la iglesia de Dios. Como mencioné anteriormente, nuestro punto de vista sobre cómo conducir las relaciones proviene directamente de cómo vemos la relación de Dios con su Hijo. Si su relación se basa en la igualdad de poder y posición, construiremos nuestras estructuras de la misma manera. Estoy seguro de que si volviéramos a la opinión de que Cristo es en verdad el Hijo de Dios y recibiéramos todo de Él, entonces nuestra propia posición como ministros se entendería más claramente en el canal de bendición.
nuestros miembros comenzarían a ver que no tienen que ser iguales a nosotros en poder y posición, sino que en cambio orarían para que les liberemos la bendición de Dios como sus agentes elegidos a través de los cuales Él quiere trabajar. La mayoría de los ministros independientes que surgieron en la década de 1980 y en adelante no lograron lo que esperaban porque en muchos casos no reconocieron la autoridad que Dios les había dado a ustedes y demostraron ser rechazadores del deseo de Dios de restaurar la estructura humana de los canales de bendición. Les presento también como una visión de Cristo como el verdadero Hijo de Dios, recibiendo todo del Padre, afectará a las familias de nuestras congregaciones. Podemos fomentar la igualdad en las relaciones en los hogares y ayudar a las familias a restaurar la bendición de los niños y fortalecer nuestra base familiar. Creo que se pueden obtener muchas ventajas si vemos las cosas de esta manera. Me doy cuenta que otras iglesias nos etiquetarían inmediatamente como una secta. Pero ¿cómo podemos permitir que eso influya en nuestro pensamiento cuando esas iglesias mismas están inmersas en el pensamiento basado en el desempeño y en el concepto de la inmortalidad del alma? ¿Debemos temer su juicio? ¿Están ellos en la plataforma de la verdad que Dios les dio a nuestros pioneros tan amorosamente? Teniendo en cuenta todo lo que les he pedido, deseo hacer el siguiente pedido que es mucho pedir. Pero vengo con la confianza de un hijo a su padre, esperando ser bendecido. Les hago un llamamiento como líderes para que consideren presentar a nuestro pueblo el cambio de redacción de algunas de nuestras enseñanzas fundamentales. Nuestra redacción actual sobre los fundamentos 2 al 5 es la siguiente. La doctrina 2 de la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, sobre todo y siempre presente. Es infinito y está más allá de la comprensión humana, pero conocido a través de su autor revelación. Él es por siempre digno de adoración, alabanza y servicio por parte de toda la creación. Se cita varios textos. Creencia 3. El Padre. Dios, el Padre eterno, es el creador, fuente, sustentador y soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y en el Espíritu Santo también son revelaciones del Padre. Cita los textos. Creencia 4. Dios, el Hijo eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Se revela el carácter de Dios, se realiza la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Verdaderamente para siempre Dios se hizo también verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y fue atestiguado como el Mesías prometido por Dios. Él murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y ascendió para ministrar en el santuario celestial en favor nuestro. Vendrá de nuevo en gloria para la liberación final de su pueblo y la restauración de todas las cosas. Sí cita los textos. Creencia 5. El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Eterno, estuvo activo con el Padre y el Hijo en la creación, encarnación y redención. Inspiró a los escritores de las Escrituras. Llenó la vida de Cristo con poder. Atrae y convence a los seres humanos y a los que responden. Él los renueva y los transforma a imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos. Él extiende los dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio de Cristo y en armonía con las Escrituras las conduce a toda la verdad. Se cita los textos.
Mi llamado a ustedes es que consideren revisar estos 4 fundamentos para reflejar la creencia de que Dios el Padre es la única fuente de vida que se origina a sí misma, que toda la plenitud del Padre es heredada por el Hijo y que el Espíritu Santo es Cristo nuestro Consolador, despojado de la personalidad de la humanidad. Las siguientes citas de Elena de White sirven como una base maravillosa. Esta encontramos en Patriarcas y Profetas, página 12. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1:1-2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Isaías 9:6, Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día, y me recreaba delante de él en todo tiempo. Cita Proverbios 8:22-30. Otra cita es Mensajes Selectos, tomo 1, página 291, párrafo 1. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cita Proverbios 8:22-27. Otra cita es Manuscript Release, página 23, del volumen 14. Estorbado por la humanidad, Cristo no podría estar personalmente en todos los lugares. Por lo tanto, era una ventaja para ellos que los dejara fuera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es él mismo despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. El Salvador es nuestro Consolador. Esto lo ha demostrado ser. Manuscript Release 8, página 49. Si cree que esto es insostenible, pido al menos que se elimine el término coeterno, un término sacado directamente del credo de Atanasio, para que los miembros puedan seguir este consejo, que encontramos en Colección Spalding Magan, página 329. Digo, y lo he dicho siempre, que no me involucraré en controversias con nadie con respecto a la naturaleza y personalidad de Dios. Que los que tratan de describir a Dios sepan que en tal tema el silencio es elocuencia. Que se lean las Escrituras con fe sencilla y que cada uno conforme o forme su concepción de Dios a partir de su palabra inspirada. Que cada persona llegue a su propia conclusión con sus Biblias y no fuerce una visión de igualdad en la doctrina que para algunos no es necesaria.
Les pido como líderes que devuelvan a la iglesia al verdadero Jesucristo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, que tomó la naturaleza de Abraham y fue hecho a la semejanza de la carne de pecado. Todo esto es posible si tomamos una visión relacional de la Biblia. También pido que se revise la redacción del fundamento sobre la obra de Cristo en el santuario celestial. Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. En él, Cristo ministra en nuestro nombre, poniendo a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez por todas en la cruz. Fue inaugurado como nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio de intercesión en el momento de su ascensión. En 1844, al final del periodo profético de 2300 días, entró en la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Es una obra de juicio investigador que es parte de la disposición final de todo pecado, tipificada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. En ese servicio típico, el santuario fue purificado con la sangre de sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifican con el sacrificio perfecto de la sangre de Jesús. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales, quienes entre los muertos duermen en Cristo y por lo tanto en Él son considerados dignos de participar en la primera resurrección. También manifiesta quienes entre los vivos permanecen en Cristo, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y en Él, por lo tanto, están listos para ser trasladados a su reino eterno. Este juicio reivindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que aquellos que hayan permanecido leales a Dios recibirán el reino. La finalización de este ministerio de Cristo marcará el cierre de la gracia humana antes de la segunda venida. Les pido que aclaren que el juicio investigador comenzó en 1844 y no fue solo una revelación de los hechos a las inteligencias celestiales de algo que ya estaba establecido. La redacción es ambigua y puede dar la impresión de que Cristo en realidad no realizó ninguna obra en ese momento, como se sugiere en preguntas sobre doctrina. También solicito que cambie la redacción de disposición de todo pecado para reflejar la eliminación del pecado, de modo que se pueda establecer una conexión clara con el concepto de la expiación final. Otra razón por la que deseo hacer este llamamiento es que debido a que nuestra gente ahora puede comprar y acceder a los escritos de Elena de White, así como los escritos de los pioneros en CD-ROM, las consultas solo van a aumentar. Me he dado cuenta de que hay un grupo importante de adventistas que tienen un entendimiento literal del Padre y del Hijo de la Deidad, pero se mantienen callados por temor a la persecución. Este es un barril de pólvora que está esperando para explotar. Este problema no va a desaparecer. Sacudirá a la iglesia hasta sus cimientos. Hermanos míos, Dios es mi testigo de mi sincera súplica para que se animen a colocar nuestra iglesia sobre un fundamento firme en lugar de una enseñanza de Dios que debe asumir como un hecho y no está explícitamente expresada en las Escrituras. Proporciónennos un Jesús que realmente conoce nuestras luchas tomando nuestra naturaleza y devuélvannos el verdadero gozo del juicio investigador que tiene poder para desenmascarar el síndrome del siervo. Denle a nuestra gente una plataforma que podamos llevar al conflicto final sin un hilo de invención humana. Les presento esta solicitud hoy, 1 de agosto del año 2007. Amado Padre, escucha mi oración en el nombre de tu Hijo unigénito Jesucristo. Amén. Capítulo 37.
un mensaje para la iglesia y los creyentes adventistas en todo el mundo. Gracia y paz sean a ustedes de nuestro Dios, Padre y el Señor Jesucristo. A mis hermanos creyentes en Cristo, pido a Dios que consideren seriamente las palabras de este libro, oren acerca de ellas y las comparen con las Escrituras. Pido que estudien este asunto y se coloquen sobre la plataforma sólida de Cristo, la roca, el verdadero Hijo de Dios, para que las casas que construyan puedan soportar los fuegos de persecución que vendrán. Sé que este material les causará conmoción a muchos de ustedes. Ciertamente lo ha sido así conmigo, pero me doy cuenta que nunca había cuestionado en realidad la doctrina de la deidad, sino que solo la trataba de defender. Si te sientes negativo hacia este material, pido que ores fervientemente para poder estudiar el tema en sí mismo y no traer temas de emociones secundarios al estudio. Si hayas bendición y gozo en estas cosas, te ruego que no actúes en forma desafiante y en tonos agresivos para con nuestros líderes. En lugar de eso, humíllate y arrepiéntete y reconoce que tú también has seguido un curso equivocado, que tu conducta esté saborizada por la humildad y el arrepentimiento. Te pido que ores por los líderes a quienes Dios ha designado para nosotros y que humildemente les pidas que restauren nuestra iglesia a la verdad de Dios y su querido Hijo, el cual fue arrancado del seno del Padre para permitir que muriera por nosotros en la cruz. Si en verdad aceptas estas preciosas verdades, entonces habrá evidencia de esto en un amor más grande y una relación más íntima entre esposo y esposa. Se revelará en lazos familiares más fuertes y fluirá a nuestras iglesias con gozo y no con orgullo. No utilices la verdad de estas cosas para obtener valor para ti mismo, como si supieras algo que los demás no saben. Mantén el espíritu de humildad y gracia, el cual es apropiado para una verdad tan maravillosa como la que Dios nos ha dado. Leemos en Daniel capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 22. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa
de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, cuando bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué maravilloso será cuando Dios envíe al espíritu de Elías y nos libere para que podamos clamar en libertad. Ha caído Babilonia, y nuestro gozo en esta liberación alumbrará al mundo entero con la gloria que hemos llegado a conocer, la cual es: Jesucristo es en verdad el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Capítulo 38. La caída de Babilonia. En la etapa delantera de este manuscrito coloqué la siguiente declaración, que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 548, párrafo 2. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, versículo 4 y 5. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritualismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. La decepción maestra de Satanás está construida directamente sobre la mentira: de cierto no morirás. Como hemos dicho, esta mentira supone automáticamente que cada individuo tiene dentro de sí su propia fuente inherente de vida. Esta suposición fundamental hace que sea imposible entender la verdad acerca del reino de Dios. Esta mentira no solo afecta la forma en que vemos la ley, el sábado, el estado de los muertos y el santuario, sino que también afecta la forma en que vemos al Hijo de Dios. Cristo es la verdad y cualquier otra doctrina es simplemente un reflejo de él. Si hemos comprendido todas estas doctrinas por la lente del valor en base al desempeño, entonces ¿no tenemos por implicancia una comprensión de Cristo mismo basado en el valor según el desempeño? Note bien lo siguiente: Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 267 al 268. Se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se aplicaba especialmente al espiritismo moderno. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales.
Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos, como si poseyeran algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. En el versículo 18 se da una amonestación especial. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañaros, y si escucháis sus fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejaréis de confiar en los méritos de su sangre. Sin la erradicación completa de la filosofía de que hay algún poder retenido en el hombre, la verdadera comprensión de la justificación por la fe no puede ser apreciada ni aplicada correctamente en la vida. Las iglesias que creen en la inmortalidad del alma no tienen la habilidad de liberarse de la ley del poder inherente en el alma. Sin embargo, hay una forma más sutil de esto que viene por la doctrina de la Trinidad. Al adorar a Jesús como Dios el Hijo, como uno que posee poder inherente sin herencia, el adorador de tal persona es transformado por lo que mira, y así se mantiene sutilmente en el hombre, por medio de la idolatría de la Trinidad, la filosofía del poder inherente. Con tal veneno es, por supuesto, casi imposible ver que en Cristo está la llave misma para comprender el reino de Dios. Pero la manera en que comprendemos cómo Cristo se relaciona con el Padre en su misma persona definirá la naturaleza misma del reino de Dios. Es por esto que Jesús es la piedra angular. Es por esto que Cristo tiene un nombre sobre todo nombre, porque Él muestra cómo el Padre constituye su reino y cómo se conceden las relaciones. El Hijo de Dios no es amado y aceptado por el Padre porque sea inherentemente igual a Él. No se lo considera digno de la deidad por su existencia sin fin. No es igual a Dios porque tenga las cosas correctas. Es Dios porque es hijo del Padre. Esto es lo que es. Esta es la sabiduría de Dios según lo expresa 1 Corintios 1:30. El Padre no escribió su sabiduría primero en papel, sino que la colocó en una persona y esa persona es su Hijo. Los principios de la adoración dictan que los adoradores llegarán a ser como aquel a quien adoran. Dado que el Padre es independiente, autosuficiente y no está bajo ninguna autoridad, este principio sería adoptado por cualquier ser creado directamente por Él. Entonces, en la sabiduría de Dios, Él engendró a su Hijo, quien luego crearía todas las cosas, y este Hijo es puesto en alto por el Padre, para que el universo entero lo mire y lo imite. El Hijo de Dios demuestra el principio clave de la sumisión a la autoridad, y es en este sentido que Cristo es el nombre sobre todo nombre. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es el camino, la verdad y la vida. Él es la sabiduría de Dios que trae el poder de Dios. 1 Corintios 1:24. Si vemos a Cristo como igual al Padre, porque es la segunda persona coigual, todopoderoso, autoexistente, independiente, autooriginaria de la deidad, entonces estaremos condenados a conducir todas nuestras relaciones sobre esa base, la de igualdad de poder, es decir, la cual forma los ingredientes centrales
el veneno que nos impide ver a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. Si Dios hace esto, entonces definitivamente seguiremos su ejemplo. Podemos decir que la segunda persona de la deidad demuestra el principio de sumisión, pero la realidad es que esto no es lo que Él es en realidad. En su identidad no es real. Si consideramos a Cristo como igual a su Padre debido a que ha recibido todo de Él y está lleno de la vida de su Padre y tiene una mente que es la única que puede comprender el corazón del Padre, entonces hemos encontrado la sede misma del poder relacional. Entendemos que todas las relaciones se llevan a cabo según el principio del flujo de la vida y la herencia. Entendemos que el Padre es la única gran fuente de todo y que su Hijo es el definidor y la joya para comprender el corazón y el reino de Dios. Esta verdad es la clave para liberarnos de la prisión de Babilonia. Deshace la mentira, ciertamente no morirás. Satanás no quiere que sepamos quién es Cristo realmente. Esto es porque Cristo, en sí mismo, en su misma identidad y relación con el Padre, es quien deshace el reino de Satanás. Con solo existir, la misma persona de Cristo grita desde los montes más altos que Babilonia ha caído. El Hijo de Dios no necesita decir una palabra. Su misma identidad es el grito de libertad de las garras del reino de Satanás. ¿Podemos empezar a entender que Satanás tuvo que destruir a Cristo? La relación de Cristo con el Padre prueba que Satanás es un mentiroso. Demos un paso atrás y consideremos algo. Ya que el Padre es la fuente de vida, Él es el origen y todo el poder tiene que provenir de Él. Dios el Padre podría ser percibido dentro de un modelo de rendimiento de poder. Él es quien autoorigina el poder y la vida. Puede ser percibido dentro de un contexto basado en rendimiento. En el Hijo de Dios, engendrado en la misma expresa del Padre, vemos la suprema demostración del Padre mismo. En Cristo vemos el corazón mismo del Padre. Vemos a un Dios relacional. Al exaltar a su Hijo como igual a sí mismo, vemos la sabiduría de Dios en elevar a la relación por sobre el poder inherente. En la adoración del Hijo unigénito adoramos al Dios de las relaciones. Cada fibra de mi ser tiembla de gozo al contemplar esta hermosa verdad. Me siento como un águila que vuela en las alturas de las nubes. Siento que mi espíritu ha sido liberado de un peso horrible. ¿Volarás conmigo? Verás a Cristo como el nombre sobre todo nombre, como la joya de la corona de su Padre, como la piedra angular. ¿Te arrodillarás conmigo a adorar a este Cristo, el verdadero Cristo, la completa y total revelación del corazón del Padre? Este es el Dios al que yo adoraré en espíritu y en verdad. En esta revelación de Cristo escucho la voz del poderoso ángel diciendo: ha caído Babilonia. Hermanos, en Cristo tenemos la puerta de escape de la prisión de la serpiente. ¿No aprovecharás esta oportunidad para ser libre y llevar el yugo fácil del Hijo unigénito? Sé libre de las terribles mentiras que han sido un yugo demasiado pesado para cargar. Es importante para nosotros el comprender la correcta relación del Hijo al Padre. Veamos. Ministerio de Curación, página 318. Así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio, para ser colaboradores con Dios. A fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter, debemos conocerle tal como es, tal como Él mismo se revela. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguarda contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. ¿Cómo se revela Dios a sí mismo? Ministerio de Curación, página 326.
Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo, esplendor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia. Hebreos 1:3, Apocalipsis 1:13. Más adelante, en la página 327 dice: Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la naturaleza para retratar a lo vivo su personalidad y carácter. Mandó a su Hijo al mundo para que manifestara, en la medida en que la humana visión pudiera mirarlos, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Elena de White claramente declara que Dios se revela a sí mismo por medio de su Hijo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Así es como Dios se revela a sí mismo. ¿No es esto fácil de ver? En ningún lugar de la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres coeternos que decidieron asumir los roles que ahora ocupan. Dios no ha dado este cuadro como una revelación de sí mismo. No hay una palabra de inspiración que apoye esta declaración. Aquellos que dicen que los miembros de la deidad se expresan a través de las formas de Padre, Hijo y Espíritu Santo están en peligro de las influencias de la herejía platónica de las formas. Este concepto enseña que Dios puede revelarse a sí mismo a través de una forma, pero que esa forma no es lo que es Él realmente. Es solo una representación de Él. La mayoría de los adventistas jamás reconocerían esto, pero es difícil escapar de esta afirmación. Es exactamente este pensamiento el que ha llevado a nuestros eruditos a cuestionar muchos aspectos de la enseñanza del santuario. En mi formación teológica escuché varias veces que no podemos ver el santuario como algo literal. Dios no está sentado en una caja durante 150 años. Entonces, ¿qué facilita esta espiritualización del santuario en el cielo? Elimina los dos compartimientos del santuario por inverosímiles. Una vez que los dos compartimientos son minimizados, algunos eruditos se envalentonan para negar la doctrina del juicio investigador. Nada de esto sería posible si el santuario fuera aceptado como literal, porque así es como Dios nos lo revela. Volvamos a las declaraciones de Elena de White en Ministerio de Curación. Si hemos de conocer bien a Dios, ¿implica esto una correcta comprensión de la relación del Hijo para con el Padre? Elena de White declara más adelante en el capítulo en su esfuerzo por dar este conocimiento verdadero. Esto está en la página 328. Dice: los discípulos no entendían aún lo que Cristo les decía respecto de su relación con Dios. Gran parte de su enseñanza quedaba aún oscura para ellos. Cristo quería que tuvieran un conocimiento de Dios más claro y preciso. Estas cosas os he hablado en proverbios, dijo. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, comprendieron más cabalmente las verdades que Cristo les había dicho en parábolas. Gran parte de la enseñanza que para ellos había sido un ministerio les fue declarada, pero ni aún entonces recibieron los discípulos el cumplimiento cabal de la promesa hecha por Cristo. Recibieron todo lo que podían obtener del conocimiento de Dios, pero el cumplimiento total de la promesa, a saber, que Cristo les mostraría al Padre en su plenitud, estaba aún por venir. Y así es también hoy. Nuestro conocimiento de Dios es parcial e imperfecto. Cuando haya terminado el conflicto y el hombre, Cristo, Jesús, reconozca ante el Padre a sus fieles obreros, quienes en un mundo de pecado habrán dado el verdadero testimonio del Salvador, entonces comprenderán a las claras lo que ahora es para ellos un misterio. Cristo desea que tú y yo tengamos una comprensión correcta de su relación con el Padre. Como para los discípulos, muchas de sus enseñanzas nos son oscuras porque no comprendemos correctamente la relación del Hijo al Padre. Hermanos, he intentado lo mejor que puedo con la debilidad del lenguaje
de expresarles lo que creo que Dios me ha mostrado. Ruego que lo entreguen a nuestro Padre Celestial y le pregunten: ¿es así como quieres que entienda a tu Hijo? Ruego que puedas encontrar en esto el poder del cuarto ángel en la persona de Cristo y en su relación con el Padre.